Hola, queridas y queridos politólogos, politólogas. Bueno, les voy a enviar este video por YouTube porque, bueno, el lunes hubo dificultades con Wi-Fi, estaba muy inestable, así que no pude directamente realizar la actividad. Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito de la unidad 4, que ya le hemos venido viendo. Me parece que el tema de Horacio Tarco ya lo abordamos bastante, hemos hablado sobre eso. Así que vamos a trabajar otros textos, ¿sí? Vamos a tratar de avanzar con otros textos que me parece que son importantes. Concretamente de esto, de los debates contemporáneos en teoría social, que yo creo que es un tema fuerte, digamos, vamos a trabajar lo de la escuela de la derivación, que yo creo que es un tema muy interesante. Y para ello yo había pensado en un texto bueno, digamos, que es el de Alberto Bonet, un autor argentino que se llama Estado y Capital, los debates sobre la derivación y la reformulación del Estado. Es un capítulo del libro de Mabel Tuay-Terray, Estado y Marxismo, un siglo y medio de debates. Sin embargo, yo, después más adelante lo van a ver la tapa del libro, hay un libro entero que él hizo sobre la escuela de la derivación en formato electrónico, que yo se los he puesto en la bibliografía. Bueno, y también vamos a conversar un poquito sobre el pensamiento subalterno y postcolonial, que es algo que hoy se está trabajando mucho, con un autor fuerte en esto que es Walter Miñolo, con su libro La idea de América Latina. Bueno, acá están los libros que yo les venía mencionando, los que trabajamos en esta unidad como bibliografía básica. Tenemos varios, ¿no? Bueno, en realidad, como ustedes saben, ahora estamos haciendo como un recorte de los textos. No estamos trabajando todos. Bueno, aquí vamos a trabajar concretamente el de Miliband y Pulanzas, Debate sobre el Estado Capitalista, que es un libro que lo compiló Horacio Tarcos. Esa sería la bibliografía obligatoria, digamos, que vamos, sobre el que va a haber un parcial, digamos, este sería ese único texto. Sin embargo, yo voy a tratar de hablarles del libro de Habermas, Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, uno de Atilio Borón, que está en el libro Filosofía Política Contemporánea, que analiza la obra de Chantal Mouffe, de David Harvey, Breve Historia del Neoliberalismo. Bueno, ahí tenemos el libro de Chantal Mouffe, el de Miñolo, que ya les mencioné, y el de Mabel Tuay-Terray, donde está el de Alberto Bonet, que es sobre la escuela de la derivación. Bueno, para empezar, vamos a conversar un poquito sobre este debate, que fue un debate muy importante, que se llamó así, Disputa del Positivismo. Un congreso que hubo en Alemania, en la ciudad de Tubinga, en el 61, en la Sociedad Alemana de Sociología, se discutía sobre la lógica y la fundamentación de las ciencias sociales, en ese congreso. Y en ese congreso, digamos, ¿quiénes eran las figuras? Figuras muy importantes, ¿no? Adorno, Popper, Habermas, que era alumno de Adorno, Albert, discípulo de Popper. Esta polémica representa un enfrentamiento entre la epistemología del racionalismo crítico de Popper y Albert y la dialéctica en Adorno y Habermas, que fue muy importante, muy importante. Hubo varios libros incluso que salieron disputa. Bueno, lo que se ponía en discusión acá, que era el método científico en las ciencias sociales, discutiendo, digamos, que eran las ciencias sociales y las de la naturaleza. Bueno, en las de la naturaleza quedaron de alguna manera atrapadas en un método empírico, el método hipotético deductivo, bueno, que es un método que cree en leyes, que hay leyes fijas, son leyes de la naturaleza, que tienen que ver con la física, con la química, con la matemática. En las ciencias sociales, digo, ¿cómo hacer predictibilidad? ¿Cómo hacer predecible algo que va a ocurrir? Por ejemplo, ¿quién podría haber predicho lo que ocurrió en las elecciones? Ni siquiera con las encuestas a boca de urna.
o las encuestas los días previos se acercaron. Después hubo como una sorpresa, todo el mundo quedó sorprendido, porque siempre hay algo de impredecible. No sirve ese modelo de explicación y predicción. Dice, la ciencia y la naturaleza sirven, digo, pertenecen a un espacio del pensamiento donde se explica, ¿sí? Mientras que en las ciencias sociales es un espacio del pensamiento más valorativo, tiene más que ver con los valores. Por eso es como que a las ciencias sociales son como la oveja negra de la ciencia. Se cree poco en las ciencias sociales porque no son formales, no están formalizadas en fórmulas matemáticas, no son predecibles, ¿no? Pero bueno, responde al objeto de estudio, el objeto de estudio que es el hombre, el grupo humano, la sociedad. No es algo predecible, no es predecible como lo que va a ocurrir con una célula, por ejemplo, en la biología o en la química. Bueno, hablábamos del Congreso, Popper hablaba de la lógica de las ciencias sociales. Él defendía un método científico, que podía ser tanto para las naturales como para las sociales, eh, tomándolas por igual. Por supuesto, esto generó una discusión enorme, sobre todo con aquellos que seguían el método dialéctico marxista, como el caso de Adorno, ¿no? Para Popper, dice, debe haber una experimentación, todo debe estar sujeto a experimentos. En ambos grupos de ciencias sociales y naturales aprendemos de los errores. La objetividad de las teorías equivale a su controlabilidad o falsabilidad. Ese es un concepto que desarrolló Popper, el de falsabilidad. Según Popper, dice, todas las ciencias, tanto las de la naturaleza como las de la sociedad, deben atenerse al mismo método, que tiene estas características: proposición de hipótesis, constatación por los hechos, la falsación, y que las hipótesis que no superen la prueba de los hechos han de ser desechadas por no científicas. Es complicado eso, porque es pensar la sociedad como sujeta a las leyes de la naturaleza, ¿no? Bueno, es justamente ahí me parece que aparece la conflictiva entre la humanidad y la naturaleza. Digo, el hombre es parte de la naturaleza, es distinto, no responde a las leyes de la naturaleza. Bueno, y la segunda ponencia en el Congreso fue de Adorno, quien postuló que la sociedad no es un objeto de la naturaleza y tiene sus propias características. Es una totalidad que ha de captarse en su globalidad, puesto que es contradictoria en sí mismo, racional e irracional a un tiempo. La reflexión que sobre ella se hace no tiende simplemente a conocerla, sino a transformarla, y toda teoría social es también práctica. De ella nos interesa primariamente no lo que es verdadero o falso, sino lo que es bueno o justo. Acá vemos claramente que me parece que no renuncia a una opción valorativa, ideológica, ¿no? La investigación para Adorno es el modo concreto como debe proceder la sociología, más que un conjunto de normas generales de pensamiento o de una disciplina deductiva. La sociología no posee hasta el momento un sistema de leyes tan patentes y claras como las que tiene la ciencia natural, y por lo que es inútil pensar que la unidad del método entre las ciencias sociales sirva para remediar la separación que de facto existe entre la ciencia natural y la social. La sociedad es contradictoria, y en ella coexiste lo racional y lo irracional. Por consiguiente, así como sea el objeto, así será el método, indicador, ¿no? Está muy bueno esto. La dialéctica es la forma de contener la contradicción de la sociedad. La sociología será también una crítica de la sociedad, una crítica social, que entiende las partes como un todo dialéctico. La sociedad solo es problema, únicamente para aquella persona que pueda pensar una sociedad distinta de la que existe, porque si creemos que la sociedad está bien, tiene que seguir así, bueno, no hay nada que problematizar. Bueno, acá están los libros más importantes de estos autores, ¿no? Un libro muy, muy famoso de ellos es La industria cultural, de Horkheimer y Adorno, La dialéctica de la ilustración, Mínima Moralia, La dialéctica negativa, un libro famosísimo, denso, complejo, de Adorno. La disputa del positivismo, que es lo que estamos hablando nosotros, que está en este libro,
La disputa del positivismo de Adorno y la dialéctica del iluminismo. Estos son los más importantes, no los únicos, pero los más importantes, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito del debate sobre la derivación, que es un debate realmente fuerte, muy muy fuerte, que hubo más actual, ha sido este debate del siglo XXI ya. Y este es el libro donde yo les comentaba que está compilado, que lo compila Alberto Bonet y Adrián Piva. Bueno, y tiene prólogos, por ejemplo, de Joachim Hirsch y John Holloway. Es un libro muy lindo, está en formato electrónico, ustedes lo tienen en la bibliografía, un libro hermoso. Bueno, dos de los autores que trabajan ahí, ¿no? Holloway y Picciotto, Holloway es un autor irlandés que se fue a vivir a México, digamos, ¿no? Y Picciotto es un autor mexicano. Bueno, si Holloway y Picciotto definieron el objetivo del debate alemán en términos de derivar sistemáticamente el Estado como una forma política a partir de la naturaleza de las relaciones de producción capitalista. O sea, de cómo son las relaciones de producción se deriva la forma del Estado. Con lo cual el Estado no siempre es igual. El primer paso es la construcción de una teoría materialista del Estado burgués y su desarrollo. Otros dos autores, Müller y Neusus, postulan que la reificación y autonomización del Estado es una ilusión, ¿sí? Es un fetichismo necesaria, resultante del modo de producción burgués, en la misma medida en que lo son las formas del dinero, el capital, el trabajo asalariado, los factores de producción o los ingresos. Está buenísimo eso, muy muy bueno. Esas son formas fetichizadas, ¿sí? Que son todas formas de valor. Bueno, una vez reconocida la centralidad del concepto de forma, que es muy bueno esto de pensar la forma. La forma en realidad hace al contenido. O sea, en esta perspectiva, la forma tiene más importancia que el contenido. Porque es la forma lo que hace al contenido, pero no solamente el formato que va a tomar el contenido por la forma, sino la calidad del contenido, depende de la forma. Dice, la crítica marxiana de la economía política puede ser considerada como un proceso de derivación de unas formas a partir de otras. Así, siguiendo la argumentación de Marx, porque esto lo sacan del Capital, el valor asume la forma mercancía, la forma dinero, la forma capital dinero y así sucesivamente, a través de una serie de metamorfosis que conducen hacia formas cada vez más complejas y ciertamente cada vez más fetichistas de las relaciones sociales. El desdoblamiento de la mercancía, esto me parece importante que ustedes retomen también la clase anterior. En la clase anterior trabajamos estos temas también, ¿no? Dice, bueno, el desdoblamiento de la mercancía en mercancía y dinero, argumenta Marx en este sentido, deriva de la propia imposibilidad del valor de la mercancía de expresarse a sí mismo y así sucesivamente. El desafío derivacionista consistiría pues en derivar la forma de Estado a partir de las contradicciones propias de las formas que asumen las relaciones sociales capitalistas. Esa tensión, digamos, entre clase dominante y clases subalternas. Bueno, y ahora vamos a avanzar a otro autor, también muy importante, Marcel Gauchet, que él desarrolla un libro impresionante, a partir de una frase de Max Weber, donde él habla del desencantamiento del mundo. ¿Qué es el desencantar? Es quitarle el misterio al mundo, sacarle la magia, desmagificar. Bueno, acá están los libros de Marcel Gauchet, El desencantamiento del mundo, que es ese libro tan importante. Otro que es ¿Qué hacer?, que es un libro muy lindo que se tradujo aquí en Argentina, se ha traducido ese libro. Otro sobre la democracia, Nación y modernidad, los religiosos después de la religión. Y tiene muchos libros Marcel Gauchet, pero no están traducidos al español los demás, ¿no?
Bueno, este autor, que nació en el año 47, ha estudiado sobre la modernidad, el individualismo, la globalización y la sociología de la religión. De joven fue militante de izquierda, discípulo de Claude Lefort, un gran autor francés, ¿no? En el 85 publicó El desencantamiento del mundo, que le dio un lugar muy importante. Ha sido comparado con la ética protestante y el espíritu capitalismo de Weber y con el proceso de civilización de Norbert Elias. Miren ustedes la importancia que se le dio a este libro, ¿no? Bueno, la primera fase de la trayectoria de Gauchet estuvo definida por dos intereses teóricos. Primero surgió como respuesta a la obra de Pierre Clastres, un antropólogo cercano a Lefort y Castoriadis, que tiene un libro muy, muy famoso que se llama La sociedad contra el Estado, ¿no? Que había sostenido que era mejor no interpretar las sociedades primitivas en función de su ignorancia del Estado, que esa era la opinión generalizada, sino de su rechazo voluntario al poder estatal, como que había una actividad consciente de las sociedades primitivas para no tener Estado, como las sociedades que estudió Pierre Clastres, que eran las sociedades de Paraguay, los aborígenes de Paraguay y del sur de Brasil. Pierre Clastres había planteado esto como una provocación contra la insistencia marxista en la primacía de las relaciones económicas en la historia. Ahora podía, dice, apuntar a un anarquismo primitivo, una forma pura de democracia, que revelaba que nuestros primeros instintos eran políticos y no económicos. Esto es muy bueno, es muy, muy bueno, porque en realidad gran parte de la sociología, la economía, la historia, están impregnados de este pensamiento economicista, ¿no? Que todos los vínculos en la sociedad están determinados por lo económico en última instancia, como decía el mismo Marx. Bueno, dice, en un modo de investigación muy antropológico, Gauchet expandió esta narración añadiendo un componente religioso y rastreando de una perspectiva política y nunca económica el posterior ascenso del Estado en la historia humana. Y el resultado final fue este libro, digamos, El desencantamiento del mundo. Bueno, el segundo interés fue por el concepto de totalitarismo. Ve el totalitarismo como un problema de la modernidad democrática, por el cual el Estado se convierte involuntariamente en agente de la unidad indivisible de la sociedad. Una tentación. El totalitarismo lo ve como un problema de la modernidad democrática, por el cual el Estado se convierte involuntariamente en agente de la unidad indivisible de la sociedad. Una tentación monista heredada del absolutismo del antiguo régimen, pero solo aplicable con la llegada de la soberanía popular. ¿Esto qué quiere decir, digamos? La tentación de las monarquías, ¿no? Que derivaban de los antiguos regímenes monárquicos europeos, pero que este garante de la unidad indivisible de la sociedad solo se realiza con la llegada de la soberanía popular. Parece contradictorio, pero no lo es. Gauchet matizaba la tesis relacionándola específicamente con el destino del cristianismo en Europa y la forma secularizada, o sea, sin religión, de unidad que surgieron a partir de su desmantelamiento. Pero Gauchet sostiene que la llegada del cristianismo marcó el comienzo de la secularización, o sea, cómo la religión fue saliendo de la dominación, de todas las formas de dominación, y algo que en gran parte se debe al cristianismo. La religión en su estado puro, primigenio, contribuía a un orden social estático e indiferenciado. El tiempo, principio generativo en la filosofía de la historia de Gauchet, era mítico y circular, y el poder era inexistente, puesto que las deidades, al vivir junto a los humanos, no necesitaban representante ni emisario que hablase en su nombre. Esto está muy bueno. Digo, porque ¿qué era la monarquía? La monarquía era aquello en donde Dios delegaba, digamos, su poder en el soberano, en el monarca. Bueno, en las sociedades democráticas contemporáneas,
no hay ninguna delegación de Dios. O sea, Dios no existe, son sociedades secularizadas más allá de que haya religión y distintas religiones. Y pueden ser muy tolerantes hacia las religiones. Pero las democracias, los regímenes democráticos son absolutamente intolerantes a que las religiones decidan lo que sucede al interior del Estado. O sea, el Estado está secularizado. Bueno, el ascenso del Estado y del cristianismo revolucionó estas estructuras. Según Gauchet, tanto el Estado como el cristianismo necesitaban que lo cercano quedara separado de lo remoto, que el poder fuese transferido a un organismo exterior y radicalmente distinto. El efecto paradójico de esta transformación a lo largo del tiempo sería el de delegar este poder inmanentemente en el cuerpo social. El Estado y el cristianismo necesitarían representantes que hablasen en su nombre, legitimando así el dominio de una parte de la sociedad sobre la otra. O sea, esto es lo que da origen a la clase dominante, y la clase dominante está en el Estado. O sea, el Estado domina para la clase dominante, no domina para toda la sociedad. O sea, quien más se beneficia de un Estado siempre es una clase, que es la clase dominante. Mientras que las sociedades primitivas habían rechazado el poder político, este se convirtió en elemento permanente con la llegada del Estado. Los primeros destellos de democracia en la época de la Reforma aceleraron esta huida de la religión, derrocando el orden teológico político instalado por la Iglesia Católica en Europa, ¿no? Y activando nuevas concepciones de individualidad, autonomía y comunidad política. A esta tesis bien conocida en Francia se han opuesto pensadores como Régis Debray, para quienes la modernidad es un proceso de reencantamiento acumulativo. La historia de la democracia presentada por Gauchet a lo largo de toda su obra y la lucha de estos procesos por librarse de sus orígenes religiosos y unirse productivamente como los remaches de un orden liberal, autónomo y secularizado. La Revolución Inglesa, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial ayudaron a la democracia a emanciparse de la dependencia religiosa. Y a mediados del siglo XIX estas variables empezarían a solidificarse en algo reconocible como un régimen democrático. Es muy interesante este pensamiento. Por supuesto, en el libro yo lo he condensado acá brevemente, pero estas me parece son las ideas más importantes. Por supuesto, está plagado de ejemplos y de pequeñas historias de todas estas luchas en Europa. No es que la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa sufrieron así, surgieron de la nada y como una cosa fácil, no, para nada. Fueron, sobre todo la francesa, fue una revolución muy sangrienta, muy sangrienta. La revolución industrial también fue muy dolorosa porque gran parte de la población masculina vivía en el campo y no estaba dispuesta a ir a trabajar, digamos, porque la vida en las fábricas no solamente que era agotadora, sino que era peligrosa, porque las máquinas eran máquinas a vapor, las primeras, y muchas veces podían romperse y saltar algunas piezas, ¿sí? Recordemos que justamente la revolución industrial existe porque se desarrolla el acero, que es el inicio tecnológico de todo eso que hizo posible, porque el acero es un metal, digamos, un hierro endurecido, y cuando está líquido se lo somete a temperaturas frías, y entonces eso se endurece, después se le agregan otras cosas, ¿no?, al hierro, pero básicamente esa es la técnica. Entonces ese acero permitía que las calderas pudieran contener gran presión. Entonces esas calderas hicieron posible los primeros ferrocarriles, las primeras máquinas a vapor, y también las hilanderías que eran con máquinas a vapor, ¿no? Eso hizo posible la revolución industrial, porque claro, no había posibilidad de transportar las mercancías hasta la llegada de los ferrocarriles que hicieron posible el transporte masivo, ¿no? Incluso fíjense que Inglaterra lo llevó a colonizar la India y a hacer ferrocarriles en la India. Bueno, y llevaba sus mercancías desde Europa hasta la India en barco y después se distribuían en ferrocarril. Y también lo llevó a Inglaterra a traer aquí a nuestras costas sus productos. Incluso traían ponchos que acá se hacían en telares. Se destruyó toda la mano de obra que trabajaba en los telares porque los ponchos ingleses
eran de lana de muy buena calidad, eran mucho mejor el entretejido que venían de las hilanderías de Manchester, y desapareció la producción de los telares nacionales con la llegada de los ponchos ingleses, ¿no? Bueno, la política se estabilizó en forma de Estado-nación. El individualismo legal se convirtió en el nuevo estándar jurídico. Y la era de la historia, ¿qué es esto de individualismo legal? No hay un sistema jurídico en Occidente colectivo. El derecho es siempre individual. O sea, yo hago una demanda a Juan, ¿sí? Y Juan es el que tiene que responder. O la culpabilidad es siempre individual. En todo caso, si fueron 5 los que cometieron un delito, cada uno es analizado individualmente y las sentencias son individuales, no son colectivas. Bueno, la era de la historia dio a las sociedades medios para imaginar sus destinos colectivos en términos no religiosos. Acá están los libros de Marcel Gauchet, ¿sí? Libros muy lindos, muy, muy lindos. Nosotros, bueno, en este libro que yo les mencioné, una pequeña síntesis también de esto, ¿no? Bueno, este es otro gran autor, Fredric Jameson, que vamos a hablar de él. Nosotros tenemos aquí un par de libros que trabajamos algo de Jameson. Ya lo vamos a trabajar en el próximo encuentro. Hoy simplemente se los quería mencionar. Este es otro gran autor también, Martin Jay, que también yo les voy a hacer algunos comentarios. Estos no son autores que los tengamos de lectura obligatoria, pero bueno, a mí me interesaba traerles estos autores para que ustedes los vayan conociendo. Yo en el próximo encuentro les voy a hacer algunos comentarios sobre ellos. Bueno, acá otros distintos autores, ¿no?, que trabajan el concepto de ideología, ¿sí? Un autor que a mí me interesa mucho es el de Slavoj Žižek, que ahí tenemos abajo, digamos, el sublime objeto de la ideología. Bueno, acá Althusser y Balibar, los autores franceses, iniciadores de alguna manera del postestructuralismo. Seguimos con Althusser. Perriand. Bueno, otros ya más conocidos, más actuales, Zygmunt Bauman, que ustedes deben haber leído mucho de Zygmunt Bauman. De Perry Anderson, David Harvey, ¿sí? Ahí tenemos también de Habermas, Franco Berardo Bifo, es un autor también está muy, muy de moda. Bueno, y ya para ir terminando, bueno, acá tenemos lo de Walter Miñolo, que yo les había mencionado antes, la idea de América Latina, que ya lo vamos a conversar en detalle. El diccionario ese de estudios culturales latinoamericanos, que es excelente, excelente, está en la bibliografía, está completo, completo. Un gran libro, muy, muy lindo. Otros tantos libros, bueno, ahí está el de Moisés Postone, que nosotros lo tenemos en la bibliografía, que yo les voy a hacer algunos comentarios. Él hace algunos cambios, digamos, a la teoría de Marx, porque él se preocupa mucho más por cómo en el capitalismo hay una apropiación del tiempo, le da un valor al tiempo. O sea, el tiempo es más importante que el consumo en sí mismo, sino disponer del tiempo, asegurarse que uno va a disponer del tiempo. Un ejemplo de esto es la publicidad. Porque fíjense que nosotros en realidad es difícil decir que estamos trabajando cuando vemos televisión. Pareciera que es tiempo de ocio. Pero sin embargo, en ese tiempo de ocio hay publicidad. Y la publicidad es productora de riqueza porque es lo que condiciona la compra de mercancías después de ver la publicidad. O sea, no es lo mismo lo que le pasa a una mercancía que tuvo publicidad de una mercancía que no tuvo publicidad. Pero bueno, ahí tenemos, es muy interesante ese mecanismo. Lo que se apropia, digamos, es del tiempo del televidente, a los fines de que quede como un consumidor cautivo de la televisión y por lo tanto es cautivo para ver esa publicidad. Bueno, este libro también lo tienen ustedes completo, que es el libro La teoría marxista hoy, un libro grande, como de 600 páginas, ¿no? Muy lindo libro. Bueno, en la revista Herramienta también hay unos cuantos que yo se los he incorporado,
que están en formato electrónico. Ese es un proyecto editorial muy importante en Argentina. Es un grupo de intelectuales que editan esa revista, que a su vez tiene una editorial. ¿Sí? Bueno, acá tenemos David Harvey. Este es un geógrafo inglés que vino aquí a Argentina eh, en los años 2000 más o menos, vino varias veces. Se enamoró de una socióloga argentina y bueno, vino varios viajes hasta que la convenció y se la llevó con él a Nueva York. Él enseña en la New York School, New Economic School de Nueva York. Un gran autor, muy muy importante. Hoy es uno de los más importantes. Y él tiene un curso, que acá no encontré la foto, pero es un curso sobre el capital que da, ¿no? Y que está en esta misma colección de Editorial Acal, que son lamentablemente libros muy caros, pero son 2 volúmenes, que es un curso sobre el capital magnífico y muy accesible, muy accesible. Seguimos con David Harvey. Ahí está abajo, digamos, la guía del capital de Marx, ese que les mencionaba yo. Bueno, y ahí abajo tenemos un libro también que se llama Contradicciones y el fin del 17 contradicciones y el fin del capitalismo, que yo hice, digamos, una reseña de ese libro para una publicación que se las incorporo también en la bibliografía, esa reseña. Y el libro también, ese está en formato electrónico.